Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Foro Potosino. Esta noche estaremos analizando el nuevo Instituto Nacional de Elecciones. ¿Hasta dónde afecta a los comicios o los próximos comicios que se llevarán a cabo en San Luis Potosí? ¿Hasta dónde afecta la soberanía de nuestro estado? ¿Qué pasa con los consejeros electos del CEPAC, etcétera? Si estamos ante o podemos estar en su momento ante una situación de inconstitucionalidad. De esto y más estaremos hablando los próximos minutos en este su programa Foro Potosino. Para ello nos acompañan los maestros Benjamín Vázquez Merino. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Y por supuesto el licenciado Lorenzo Sánchez Andrade. Licenciado Lorenzo, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este su programa Foro Potosino. A usted que nos sigue, quisiéramos comenzar con el tema de los comicios. Los próximos comicios, 2015 ya es un año pues de elecciones, y bueno, aquí en San Luis Potosí vamos a ver cómo funciona, cómo va a seguir trabajando el licenciado Lorenzo el tema del CEPAC. Va a regirse sobre normas que va a delinear por supuesto el INE, pero ¿cómo viene este tema? ¿Cómo va a estar trabajando el CEPAC? ¿Qué seguridad tienen los actuales consejeros de seguir laborando en el CEPAC o corren el riesgo de pues que desaparezcan y vengan figuras impuestas desde el Instituto Nacional de Electores? Licenciado, muchas gracias, buenas noches. Pues bueno, este es un tema sumamente interesante porque se plantea desde un ámbito de vista estrictamente nacional, un plan nacional mediante el cual el Instituto Federal Electoral queda totalmente desvinculado, queda totalmente extinguido y se da paso a un nuevo organismo de carácter electoral que va a tener pues el organizar, el implementar las reglas sobre los procesos electorales. Y bueno, pues pudiéramos decir nosotros que entonces el Instituto Nacional de Electores pues es una figura federal que tendría que ver con el estado de San Luis Potosí. Bueno, dentro de estas consecuencias, dentro de este proyecto, dentro de este nuevo reordenamiento legal que tiene el Instituto Nacional de Electores, pues prevé que los consejeros ciudadanos que integran el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, conocido como CEPAC, en el caso de San Luis Potosí, probablemente no podrán ser ya reelegidos, ya no podrán ser a lo mejor considerados como consejeros, porque ahora es una facultad que va a tener el Instituto Nacional de Electores. ¿Puede remover puede sustituir a los actuales, a los que fueron electos? Yo creo que esa es la parte interesante, porque la parte interesante jurídica que vamos a ver precisamente en este contexto y en estos momentos que vamos a analizar, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana se encuentra creado en base a una norma constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, y que es el organismo que se va a encargar de organizar y de planear las elecciones de carácter estatales y municipales. Por lo tanto, el Instituto Nacional de Electores, dentro de este contexto, no tendría ninguna injerencia para poder invadir el ámbito de competencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Entonces, podría plantearse el hecho, ya jurídicamente hablando, de que no podrían invadir la esfera de competencia del CEPAC, porque los consejeros fueron elegidos a través de un procedimiento que instauró el Congreso del Estado mediante el análisis y reflexión que realizaron los diputados para analizar los mejores perfiles ciudadanos. Y esos mejores perfiles ciudadanos, de acuerdo a las normas internas del Congreso, pues bueno, es lo que ahora resulta y que tenemos nuestros consejeros ciudadanos. Y que se dio antes de la reforma político-electoral, además, ¿no? Sí, pero aquí lo que dice el licenciado Lorenzo es muy importante, muy interesante. ¿Por qué? Bueno, por la simple y sencilla razón de que entraría en un choque el ámbito federal con el ámbito local, ¿verdad? Con el ámbito estatal, pues. Temas de inconstitucionalidad. Porque a final de cuentas, el Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí tiene una constitución política mediante la cual se establecieron las bases para la integración del CEPAC, pero que ahora, argumentando el pacto federal, se quiere modificar la estructura para hacerla
pues dependiente prácticamente del centro y estamos viendo una tendencia nuevamente a centralizar las elecciones. Aquí lo grave es la injerencia de un organismo nacional en organismos que son estatales y que además, por el mosaico de costumbres e incluso de legislaciones que hay en nuestro país, cada estado tiene su propia constitución, cada estado tiene sus propias leyes locales. Bueno, nos encontramos con que una entidad central va a manejar todas las entidades locales. Y eso yo sí lo veo riesgoso. Yo creo que es también importante, y comparto la opinión con el maestro Benjamín Vázquez, en el sentido de que no debemos de olvidar nunca nuestros orígenes. San Luis Potosí se distinguió en una lucha cívica que encabezó el doctor Salvador Nava Martínez, que incluso hace algunos días se celebró el 100 aniversario de su natalicio, y en donde estuvieron figuras muy importantes conmemorando precisamente este natalicio del doctor Salvador Nava Martínez. En este contexto, y bajo esa óptica, bajo esa luz, no debemos de olvidar que San Luis Potosí se distinguió por ser uno de los primeros estados en tener un Consejo Estatal Electoral integrado solamente por perfiles ciudadanos que no tenían ninguna parcialidad, pioneros en ninguna parcialidad hacia ningún partido político. Entonces, el hecho de que vengan a invadir bajo el esquema, como lo dijo, del Pacto Federal, el ámbito de competencia del Consejo Estatal Electoral, pues nos puede traer unas circunstancias medias interesantes, porque habría que ver si los consejeros ciudadanos van a acatar esa resolución, y yo creo que estaríamos en vísperas de encontrarnos con dos supuestos. El primer supuesto es que el Instituto Nacional de Electores lo ratificara, y evitaríamos en ese sentido un conflicto. Pero también pudiera haber directrices del Instituto Nacional de Electores y determinara la no ratificación de algunos o de todos los integrantes de los consejeros ciudadanos. Y que además ellos partiendo de esta figura, entonces pudiese demandar en juicio de garantías. Ellos pudieran demandar, y que ya en esas circunstancias también tendría que verse como consejeros locales tendrían que seguir directrices nacionales. Ese es el riesgo, ¿verdad? Y que además, bueno, lo que mencionan en este momento es muy vamos a muy judicializar cierto. Un concepto. Exactamente. Vamos a tener que hablar de temas de constitucionalidad, de esferas de competencia y sobre todo de atribuciones, si le puede dar atribuciones el Instituto Nacional de Electores, para pasar sobre aspectos que están regulados por nuestra Constitución local. Por la local. Entonces, se daría un tema muy interesante. ¿Sí? ¿Será una lucha política o realmente será una lucha de legalidad? Y que además, en este caso, si no son ratificados, ellos están siendo electos por un periodo. Así es. Y tendrían que cumplir ese periodo. No solamente tendrían el derecho de cumplir el periodo, sino también la obligación de cumplir ese periodo. Ahora, hay otra situación mucho más, me parece más importante. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana recibe un presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, porque es un organismo autónomo con personalidad y patrimonio jurídico propio. El Instituto Nacional de Electores va a darle al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana su presupuesto adicional, le va a quitar esa carga financiera a gobierno del Estado. Si es así, pues gobierno del Estado yo creo que sería el primer encantado de quitarse una carga financiera, porque automáticamente la parte relativa de los empleados pues van a pasar a formar parte del Instituto Nacional de Electores. Pero si no es así, también la instancia central va a imponer al gobierno del Estado la obligación financiera. De absorber los costos. De absorber los costos, y además va a determinar cuáles van a ser esos costos. Y bueno, volvemos, vamos a pasar a otro tema, la parte relativa a la asignación de los recursos a los partidos políticos. Seguirá el mismo criterio que establece el Consejo Estatal Electoral, va a ser un criterio nacional. Hablábamos también de la parte de la redistritación, que significa empatar los distritos federales con los distritos locales
para los casos de diputados federales y locales, darles los ámbitos de competencia y a sea la una parte de las cantidad. elecciones municipales, empatar todas estas acciones. Si las cantidades suben, bajan, son las mismas. Bueno, obviamente, vamos al punto del que mencionaba el licenciado Lorenzo. Bueno, si el Instituto Nacional de Electores va a proporcionar el presupuesto y toda la organización y tendrá que determinar toda la estructura, ¿sí? ¿Cuál va a ser el organigrama que se va a seguir? Bueno, eso tendría que estar empatado también con las disposiciones locales, con las disposiciones que ya existen. Y si no lo está, ¿qué va a pasar en el ámbito no solamente constitucional, hablando de que los consejeros promuevan una controversia en ese sentido, sino también en el ámbito laboral para los empleados? Claro, así es. Si lo permiten, vamos a un breve corte y regresamos para seguir charlando sobre cuál es el panorama que le espera a San Luis Potosí en las elecciones del 2015 con estos nuevos cambios, con la desaparición del IFE y la creación del Instituto Nacional de Elecciones. Regresamos.